Cuando pensamos en YouTube viejo, pensamos en blogs, bromas malas y videos en calidad ladrillo. Pero también existieron canales que no parecían hechos para entretener, parecían existir por otras razones. Unfavorable Semicircle fue un canal que subió cientos de videos sin títulos claros, sin descripciones y sin contexto. La mayoría de sus videos mostraban imágenes abstractas, patrones, audio distorsionado o simplemente nada reconocible. Con el tiempo el canal dejó de subir contenido y eventualmente desapareció del radar. Nunca hubo una explicación oficial. La teoría más aceptada es que no era un proyecto artístico, ni un experimento social, sino pruebas automatizadas. Render, subida, compresión y producción. No intentaba dar miedo, pero al no tener contexto humano terminó siendo inquietante. WebDriver Torso es probablemente el canal más famoso de este tipo. Miles de videos casi idénticos, fondos azules, rojos, rectángulos blancos y un sonido seco. Durante años nadie sabía quién estaba detrás hasta que se confirmó que le pertenecía a Google. Era un sistema automatizado para probar calidad de video, códecs y estabilidad de YouTube. Nunca fue un misterio real, pero durante años lo fue porque YouTube nunca explicó nada. El miedo no estaba en el contenido, sino en ver la máquina usando una plataforma pensada para personas. Nana825763 es diferente porque aquí sí hay intención artística. Un canal japonés con videos cortos, escenas sin explicación, personajes disfrazados y sonido incómodo. El canal dejó de subir video y nunca explicó su significado. Todo apunta a que fue un proyecto experimental, arte absurdo, surrealismo, shock visual. No buscaba asustar directamente, pero tampoco buscaba ser entendido. Estos canales no son creepypastas ni leyendas urbanas. Existieron, se pueden comprobar, pero nunca se explicaron en su momento. Y eso es lo que lo hacen incómodos, porque cuando quitas el contexto humano, Internet se siente vacío. En los primeros años de Internet era muy común encontrar páginas que reproducían música automáticamente al entrar. Es decir, les dabas clic y sonaba música. Estas webs solían usar canciones en formato MIDI o MP3 en bucle como parte de su identidad, sin opción para pausarlas. Aunque hoy se consideran algo molesto, en su momento era una forma de personalizar las páginas y hacerlas sentir únicas. Con el tiempo, este tipo de diseño desapareció por completo, quedando como un rasgo muy característico del Internet antiguo. GeoCities fue una plataforma creada en los años 90, donde cualquier persona podía hacer su propia página web sin saber programar. Cada sitio estaba organizado en ciudades, según ya sean sus intereses. Estos estaban basados ya sea en la música, videojuegos, animes, lo que fuera. En 2009 GeoCities cerró y con ello desapareció una enorme parte de la web personal de esa época. Hoy lo poco que queda puede encontrarse en archivos digitales, convirtiéndolo en una especie de cápsula del tiempo de los primeros años de Internet. Angelfire fue una de las plataformas más populares de finales de los 90 para crear páginas web personales. Claro, tipo GeoCities. Permitía a cualquier persona subir textos, imágenes y diseños muy básicos, lo que dio origen a miles de sitios hechos por fans, estudiantes y curiosos. Aunque nunca cerró totalmente del todo, con el paso del tiempo quedó abandonada y hoy es recordada como una pieza clave de la web amateur de esa época. Tripod fue un servicio de creación de páginas web que destacó por su enfoque en comunidades y proyectos personales. Fue muy usado por jóvenes, grupos pequeños y personas que querían tener presencia en Internet sin conocimientos técnicos. Con la llegada de redes sociales y plataformas modernas, Tripod perdió relevancia y muchas de sus páginas quedaron olvidadas o eliminadas. You're the Man No Dog fue una página creada a principios de los 2000, donde los usuarios compartían memes muy simples, una imagen, un texto en grande y un audio que se repetía en bucle. Su estilo caótico y absurdo la convirtió en uno de los primeros espacios de cultura meme en Internet. Con el paso del tiempo y la llegada de redes sociales,
You're the Man No Dog perdió popularidad, pero hoy es recordada como un antecedente directo de los memes modernos. Rotten.com fue un sitio web que se hizo conocido a finales de los años 90 por publicar imágenes extremadamente gráficas y perturbadoras, muchas de ellas relacionadas con violencia, accidentes y muerte. Durante años fue considerado uno de los rincones más oscuros del Internet temprano y circulaba principalmente como advertencia entre usuarios. Con el tiempo, el sitio dejó de actualizarse y terminó desapareciendo, quedando en la memoria colectiva como un ejemplo de la falta de regulación de la web de esa época. Todo lo que vimos en este nivel tenía algo en común. No estaba hecho para asustar. Páginas con música automática, fondos chillones, GIFs casi infinitos. Eran caóticas, sí, pero también inocentes. Eran errores de una internet que todavía estaba aprendiendo a existir. Pero hay una excepción. Rotten.com no encaja del todo aquí. No era una página rara por accidente, era perturbadora por decisión. Mientras el resto del Internet viejo era desordenado, Rutten cruzó un límite que casi nadie cruzó. No jugaba con nostalgia, no era experimental y definitivamente no era inocente. Por eso Rotten queda en el borde del iceberg, no porque sea Lost Media, sino porque nos recuerda algo importante. Internet siempre tuvo un lado oscuro, solo que al inicio nadie lo estaba vigilando. Y sí, esto es solo la superficie. Lo que está debajo ya no se siente tan accidental. En Internet han existido casos que nunca quedaron completamente explicados, eventos documentados, grabaciones reales y testimonios que sí existen, pero cuya información es incompleta o incluso contradictoria. No se trata de historias inventadas ni de simples rumores, son situaciones reales que, con el paso del tiempo, se volvieron temas recurrentes en foros y comunidades dedicadas a lo extraño. Y lo inquietante es que mientras más se investiga sobre estos casos, más preguntas aparecen en muchos de ellos. La ausencia de respuestas claras es precisamente lo que los mantiene vigentes. Imagínate esto, abres el enlace y lo único que ves es una página en blanco con dos frases en el centro. ¿Are you tired? O sea, ¿estás cansado? Y justo debajo, Tell us why. Cuéntanos por qué. Con un link que abre directamente tu correo para escribirle a tired@tired.com. Nada más. Ni imágenes, ni botones, ni explicación, solo eso. Este sitio existe desde los años 90, creado como una broma por un diseñador, pero sigue activo hoy en día, exactamente igual. Y lo loco es que la gente de verdad le escribe. Miles de emails llegan cada año. Hay personas que cuentan por qué están cansadas del trabajo, de la vida, problemas personales, hasta confesiones súper profundas como si fuera un terapeuta anónimo. Pero adivina qué, nadie responde nunca, ni una sola palabra de vuelta. Te deja pensando, ¿quién está del otro lado leyendo todo eso? Algo aparentemente inocente dentro del fandom de My Little Pony, pero que rápidamente se convierte en uno de los sectores más perturbadores de internet, los Fluffy Ponies. Los Fluffy Ponies surgieron alrededor de 2010 en foros como 4chan y sitios como DeviantArt. Son ponis pequeños, gorditos y extremadamente adorables, diseñados para ser torpes, dependientes y hablar con una voz infantil llena de errores, como si fueran bebés que solo saben decir cosas tiernas. Al principio parecía un subfandom inofensivo, historias y dibujos donde la gente los cuidaba y los quería mucho, pero muy pronto apareció una división clara. Por un lado estaban los que los protegían y mimaban, y por otro los que creaban contenido de abuso. Y no se quedó solo en dibujos o historias, la comunidad desarrolló juegos flash reales como Fluffy Pony Pet Shop o simuladores similares donde puedes comprar un Fluffy, alimentarlo, jugar con él o elegir opciones que lo someten a violencia gráfica y crueldad extrema. El contraste es precisamente lo que lo hace tan inquietante, lo adorable mezclado con lo sádico. Estos juegos, aunque Flash ya no funciona de forma nativa, siguen disponibles en emuladores como Flashpoint o archivos especializados,
Todavía se puede jugar actualmente y muchos los conservan como parte de ese internet antiguo y oscuro. Es un rabbit hole que obliga a preguntarse cómo algo que empieza tan inocente puede derivar en un contenido tan perturbador. Pasamos con algo que no es internet puro, pero que con el tiempo se volvió leyenda dentro de los foros de terror. El centro de señal de WKCR. WKCR es una estación de radio real de la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el 89.9 FM. Transmiten música clásica, jazz, noticias, todo completamente normal. Pero a mediados de los años 90, entre 1993 y 1995, ocurrió algo muy extraño. De repente, la transmisión se corta y empieza a escucharse un ruido raro. Pitidos constantes, sonidos agudos que incomodan, como si te perforaran la cabeza. Y luego aparece una voz robótica, similar a un lector de texto muy antiguo. La voz empieza a decir nombres de personas muertas. Nombres completos, edades, fechas de fallecimiento, uno tras otro sin detenerse, todo con un tono completamente plano, sin emoción, como si solo estuviera leyendo una lista. Entre cada nombre se escuchan ruidos distorsionados y estética que pone la piel de gallina. La transmisión dura varios minutos. Personas que estaban escuchando la radio en Nueva York se quedaron sin entender qué estaba pasando, y algunas lograron grabar fragmentos en cassettes. Después, sin ninguna explicación, la señal vuelve a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. La universidad nunca dio una explicación clara, solo mencionaron que se trató de una interferencia externa. Lo más inquietante es que esas grabaciones siguen circulando hasta el día de hoy en YouTube y en foros. Y si las escuchas con audífonos, dejan una sensación muy pesada, como si algo estuviera hablándote directamente. En un hilo de Reddit, un usuario anónimo publicó que llevaba años teniendo pesadillas recurrentes con un babuino de aspecto demoníaco. Aseguraba que esta figura lo atormentaba constantemente en sus sueños. Describía cómo el babuino lo perseguía, lo acechaba y lo observaba a la distancia, provocándole una sensación de terror absoluto, y adjuntaba una imagen particularmente inquietante. Un babuino mirando directamente a la cámara con una expresión que parecía demasiado consciente, casi como si estuviera observando al lector. Los comentarios comenzaron de forma normal. Algunos usuarios tomaron el tema a broma, otros ofrecieron consejos extraños o rituales sin sentido. Con el paso del tiempo el hilo empezó a tornarse más perturbador. Varias personas afirmaron que después de leer la publicación también empezaron a soñar con babuinos, como si la idea se hubiera quedado alojada en su mente. Durante años se creyó que el hilo original se había perdido y que la imagen era Lost Media. Solo quedaban menciones indirectas en Iceberg y en páginas antiguas como You're the Man No Dog, muchas veces acompañadas de música de Silent Hill para reforzar la atmósfera. Sin embargo, al investigar más a fondo encontré un enlace en Reddit que apunta a una publicación que coincide de forma muy cercana con la historia original. No es posible confirmar con total certeza que se trate del hilo original, pero las fechas, las descripciones y las reacciones se encajan demasiado bien. Esto cambia la narrativa, pero no elimina la incomodidad, porque más allá de si el post sigue existiendo o no, lo inquietante es el efecto que tuvo. Una historia lo suficientemente sugestiva como para quedarse en la mente de quienes lo leyeron. En internet ocurrieron casos donde todo estuvo a la vista. No eran errores aislados ni situaciones extremas, eran cosas que aparecieron donde no debían, frente a personas que no estaban preparadas para verlas. Contenido normalizado, repetido, recomendado y consumido sin pausa, a veces por curiosidad, otras por accidente. Aquí la línea entre lo permitido y lo dañino se vuelve borrosa.
y cuando el filtro falla, no hay aviso, solo queda lo que viste y eso no siempre se va. Ogrish fue una página dedicada a contenido, pero lo que la vuelve especialmente perturbadora y la razón por la que entra en este nivel es que no se parecía a otros sitios conocidos del mismo tipo. No era gore sensacionalista ni editado para impactar de forma superficial. El material que se publicaba ahí era crudo, directo y brutal, de un tipo que rara vez se veía incluso en otras páginas similares de la época. Muchos de los videos y fotografías no parecían pensados como entretenimiento, sino como simples registros de violencia real, sin contexto, sin advertencias y sin ningún filtro. Y es importante dejar algo claro, esto no es una invitación a buscar el sitio ni su contenido. Mencionar Ogrish no tiene que ver con morbo, sino con entender hasta qué punto ciertos espacios de internet cruzaron límites que incluso hoy resultan difíciles de digerir. Personalmente es uno de los pocos casos que realmente me provocaron una reacción física. No por lo explícito únicamente, sino por la sensación de estar viendo algo que nunca debió circular de esa forma. En mayo de 2014 en Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años llevaron a su mejor amiga a un bosque después de una pijamada. Lo que parecía un juego terminó en uno de los casos más perturbadores relacionados con el terror de internet. Las niñas atacaron a su amiga con un cuchillo y la apuñalaron 19 veces. La dejaron creyendo que había muerto. El motivo que dijeron a la policía fue aún más inquietante. Dijeron que lo hicieron para complacer a Slenderman, una figura ficticia creada en foros de internet y que si no lo hacían, él las mataría a ellas y a sus familias. La víctima sobrevivió de forma casi milagrosa, logró arrastrarse fuera del bosque y pedir ayuda. Los médicos afirmaron que estuvo a minutos de morir. Durante la investigación se descubrió que una de las agresoras creía firmemente en que Slenderman era real, que vivía en el bosque y que podía leer mentes. No lo veía como una historia, sino como una presencia real. El juicio no terminó con una condena común. Ambas niñas fueron declaradas no culpables por razón de enfermedad mental y enviadas a instituciones psiquiátricas por décadas. Este caso marcó un antes y un después en internet. Demostró que las historias creadas como ficción pueden volverse peligrosas cuando se mezclan con mentes vulnerables y sin supervisión. Slenderman no era real, pero las consecuencias sí lo fueron. A diferencia de otros casos, LOL Superman es un nombre que con los años se volvió ampliamente conocido dentro de la comunidad de internet oscuro. No es un hallazgo reciente ni una historia nueva, pero sigue siendo uno de los ejemplos más incómodos de Lost Media. El supuesto video estaría relacionado con los atentados del 11 de septiembre. Según los testimonios, mostraban a personas que, atrapados en las Torres Gemelas, decidieron lanzarse al vacío antes que morir asfixiadas por el humo y el fuego. En el material conocido como LOL Superman, se decía que podían verse las caídas desde el edificio, acompañadas por una voz de fondo con un tono burlón, aparentemente indiferente a la tragedia, repitiendo la frase que dio nombre al video. El archivo habría comenzado a circular alrededor de 2006 y, según algunos usuarios, estuvo disponible brevemente en sitios de contenido extremo como Ogrish o 666.com. Sin embargo, nunca se conservó una copia verificable. Hasta el día de hoy no se ha encontrado el archivo original y LOL Superman continúa considerado Lost Media. Como dato curioso, muchas personas aseguran recordar haberlo visto entre 2012 y 2015. Otros señalan que es probablemente que esos recuerdos correspondan a un video distinto. Un caso ocurrido en Brasil, donde durante el incendio de un edificio algunas personas optaron por lanzarse, y que con el tiempo pudo haberse mezclado en la memoria colectiva, y honestamente es uno de esos archivos que quizá es mejor que permanezcan en el olvido. Elsagate fue un conjunto de videos que circularon en YouTube entre 2016 y 2018, presentados como contenido infantil. Usaban personajes muy conocidos como Elsa, Spider-Man o Peppa Pig, con títulos y miniaturas llamativas que parecían totalmente inofensivas, pero el contenido no lo era. Muchos videos mostraban violencia disfrazada de humor, castigos, secuestros y situaciones inquietantes que no eran apropiadas para niños pequeños. No era algo explícito, pero sí lo suficientemente extraño como para generar una sensación incómoda. La mayoría no tiene diálogos, solo música repetitiva y sonidos exagerados. Esto permitía que los niños lo vieran durante largos periodos sin poner atención, mientras el sistema de reproducción automática hacía el resto.
Estos videos no buscaban educar ni entretener, sino aprovechar el algoritmo. Eran producidos en masa para generar vistas y dinero, sin importar el impacto en quienes lo consumían. Durante mucho tiempo funcionó porque los personajes generaban confianza, los padres veían caricaturas conocidas y asumían que el contenido era seguro. Cuando el problema salió a la luz, YouTube eliminó miles de canales y cambió sus políticas, pero Elsa Gate dejó una advertencia clara. No todo lo que parece infantil en internet lo es, y a veces lo más perturbador es lo que se oculta a plena vista. Los brain roots no solo son videos sin sentido, se volvieron una cultura viral basada en imágenes absurdas generadas por IA, sonidos caóticos y nombres ridículos. Este fenómeno no se quedó en videos, en 2025 explotó en Roblox con un juego llamado Steal a Brain Root o Roba un Brain Root, donde los jugadores coleccionan criaturas y pueden robárselas entre ellos. Esto genera competencia constante y reacciones emocionales intensas. Hay incluso videos de niños llorando al perder un Brain Root dentro del mismo juego. ¿Cuándo le roban en Roblox sus tralaleritos? Vete para allá, mi papá, corre. ¡Que no se regrese! ¡Deja de grabar! ¡No se echa la máquina! ¿Para qué? Para que se le haga pala. ¡Soy! Nayali, ¿pero qué tienes? ¿No puedes recuperar eso o qué? ¿Bajas de Que nivel no o se qué? puede, no se puede. Llore. Ya me la ¡espera que Sammy haga otro evento! ¡Que no se puede! ¡Que sí! Tú me lo quitaste todo, mugre rata. Estoy cansado de tratarte de Cálmate, güey, eso es un juego. que estoy bien, cuando en realidad Eso es un juego, güey, cálmate. a veces solo quisiera desaparecer y no sentir absolutamente nada, pero también quisiera... El cerebro infantil aún no está formado. La estimulación constante sin pausas reduce la capacidad de concentración, la tolerancia al aburrimiento y la regulación emocional. En juegos como Steal a Brain Root, las pérdidas virtuales se sienten reales, generando frustración y ansiedad desproporcionadas. Están tan normalizados porque no parecen dañinos, son coloridos, absurdos y divertidos, pero el problema no es el contenido en sí, es el exceso, es la falta de descanso mental, es entrenar al cerebro a no detenerse nunca. En febrero de 2025 ocurrió algo que pasó rápido, pero dejó una marca real en mucha gente. Un error en el algoritmo de Meta provocó que, sin previo aviso, contenido gráfico, violento e inapropiado apareciera en los feeds de usuarios que no lo buscaban. No era contenido extremo oculto en rincones de internet, estaba ahí, mezclado con publicaciones normales. Imágenes y videos que no deberían mostrarse de forma automática comenzaron a aparecer una y otra vez. There is a massive glitch going on Instagram Reels right now where every video you're seeing has a sensitive content warning. For the entire day today, everyone's Instagram Reels have been showing them things that were never allowed on Instagram before. People said things like it's a random morning, you open Instagram and all you can see are fighting, people being unalive, and accidents all over your Instagram Reels. And this was happening to other people all across the internet, saying things like, reading these comments, I see that apparently I'm not the only one having an aggressive feed today. Instagram feed was going crazy, and this is the third person I seen unalive on my Instagram Reels feed today, and it was just 10 o'clock in the morning. Instagram has not come out and said anything about what happened today or how their algorithm was hacked and this massive glitch started. Meta se disculpó públicamente y explicó que se trató de un fallo técnico. Según la empresa, el problema fue corregido en un poco tiempo, pero el daño no fue solo técnico, fue psicológico. Muchas personas reportaron ansiedad, estrés y una sensación constante de alerta después de haber visto ese contenido. No porque lo buscaran, sino porque les llegó sin aviso ni preparación. Entre esas personas estaba yo. No fue miedo inmediato, fue algo más silencioso, una incomodidad que se quedó, pensamientos repetitivos, dificultad para desconectarse y una sensación de que el algoritmo ya no era confiable. Este caso dejó algo claro, no siempre elegimos lo que vemos en internet. A veces el sistema falla y cuando falla no hay filtros, ni contexto, ni control. No fue un ataque intencional, no fue una conspiración, fue un error.
Pero incluso, un error puede afectar a miles de personas cuando el contenido llega directo al cerebro, sin aviso y sin pausa. El problema no es solo lo que el algoritmo muestra, es el poder que tiene para hacerlo, y cuando ese poder falla, las consecuencias no desaparecen con una disculpa. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. La verdad, tocar temas no tan conocidos se me complicó un poco, pero al final se logró. Déjame en los comentarios qué te pareció el video, y si tienes más temas, con gusto los tomo en cuenta para un próximo episodio. Yo soy BK y nos vemos en un próximo video. Bye.